Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero compartir una rica receta de cómo hacer un volteado de piña. Los ingredientes se los pondré en la cajita de información de este video. Como primer paso voy a derretir la mantequilla y el azúcar morena a fuego mediano. Voy a derretir la mantequilla y el azúcar hasta disolver. Recuerden que todos los ingredientes se los dejaré en la cajita de información de este video. Así ha quedado mi caramelo. Lo quitamos de la estufa y reservamos. Estoy utilizando un molde de 10 pulgadas por 3 de alto. Vaciaré mi mezcla en el molde hasta cubrir todo el fondo. No necesito engrasar ni enharinar mi molde, porque la mezcla ya contiene mantequilla. Eso significa que tu pan no se pegará al molde. Ahora lo que haré es cubrir bien la parte del fondo del molde. Así ha quedado. Para el siguiente paso, voy a colocar unas rodajas de piña adentro del molde. Le cupieron al molde en total 7 rodajas de piña. Ahora lo que haré es colocarles una cereza en el centro de la rodaja. Ya que haya terminado de cubrir el fondo de mi molde con las cerezas y la piña, reservamos. Como siguiente paso, voy a necesitar un tazón para batir todos los ingredientes. Primero agregaré la harina. Después le agregaré la leche. Luego le agregaré los huevos. Ahora lo que voy a hacer es batir todos los ingredientes con una batidora de mano. A continuación le agregaré el jugo de la piña. Después le agregaré el aceite. Y continuamos batiendo hasta integrar todos los ingredientes. Por último, le agregaré la vainilla. Ahora lo que haré es vaciar mi mezcla en el molde. Llevaré mi mezcla a hornear a 350 grados Fahrenheit por 1 hora. Mi pan ha salido del horno. Mi volteado de piña ha quedado listo. Para evitar que tu pan no te salga cuarteado,
Te sugiero que lo dejes reposar toda la noche en el refrigerador. Cúbrelo con papel aluminio. Así evitarás que al día siguiente de desmoldar tu pan no te salga cuarteado. Esto es todo por hoy. Gracias por ver mi video. Dios te bendiga. Adiós.